Buenos días, nosotros les vamos a explicar el día de hoy qué son los Incoterms y mi nombre es Araceli Martínez Osorio, Berenice Medina Flores, Garfias Cruz Ana Laura y Chiapas Castillo Tania. Nosotros somos estudiantes de la UAM y bien, este proyecto es una tarea escolar y espero que sea de su agrado. Bien, ¿qué son los Incoterms? Bien, explican un conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan uso entre empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Asimismo, describen las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la compradora. En otras palabras, indican dónde termina la responsabilidad de la empresa vendedora y dónde inicia la responsabilidad de la empresa compradora. En el comercio internacional existen 11 Incoterms, 7 multimodales y 4 marítimos. Cuando nos referimos a multimodales, es decir, pueden utilizar el modo aéreo, modo terrestre y modo marítimo. 4 son marítimos, es decir, solo pueden utilizar un barco o algún medio de transporte del agua. Bien, para empezar, el primero de los Incoterms a explicar se le conoce como export. Export quiere decir en fábrica, es decir, el vendedor deja la mercancía en el almacén del mismo. Una característica muy importante es que no la carga al modo de transporte. Los costos asumidos por el vendedor y los riesgos quedan en el punto de embalaje, verificación y control. Todos los procedimientos y los procesos que requieran después del punto corren a riesgo y a expensas del importador. FCA quiere decir Free Carrier, franco portador, libre transportista. Este Incoterms se caracteriza por ser multimodal, es decir, en cualquier modo de transporte. El vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación al comprador o a la persona designada por el mismo en el lugar convenido. Es muy importante que especifiquen el lugar de entrega porque ahí es donde se transmite el riesgo al comprador. La mercancía se deja en la aduana de exportación lista para su despacho. Asimismo, los costos y los riesgos asumidos por el vendedor terminan en la aduana de exportación. El tercer Incoterm se llama CPT, en inglés Carriage Paid To, transporte pagado hasta. Es un Incoterm multimodal, utilizado en cualquier tipo de transporte, como ya lo había mencionado. Este se caracteriza porque el vendedor entrega la mercancía al comprador en un lugar acordado. Es decir, los gastos del vendedor inician desde que carga la mercancía al camión. Pasa por transporte en origen, cruza la aduana de exportación. El vendedor también cubre las operaciones portuarias, es decir, se encarga de subir la mercancía al medio de transporte principal, es decir, la puede llevar en un barco, en un avión o en un medio terrestre. Es aquí en el punto de transporte principal donde terminan los costos asumidos por el vendedor. Pero el riesgo del vendedor termina cuando la mercancía la carga al medio de transporte. Quiere decir transporte y seguro pagado hasta. Es decir, en esta ocasión
las responsabilidades del vendedor incurre carga en el camión, transporte en origen, en la aduana de exportación. Una vez que pasa, el vendedor también ocupa la operación portuaria, paga la operación portuaria. Asimismo, la pasa al transporte principal. Y una de las características bien importantes en este Incoterm es que el vendedor paga el seguro de la mercancía. Entonces, los costos asumidos por el vendedor culminan hasta el seguro de las mercancías y el riesgo culmina cuando carga el medio de transporte. Cuando carga el medio de transporte no internacional. Porque uno está... El quinto Incoterm, conocido como DA, significa entrega en terminal. La mercancía es entregada en la terminal designada en el puerto o lugar de destino una vez descargada del medio de transporte de llegada. Es decir, el vendedor va a incurrir con los gastos de cargar la mercancía al camión en el país de origen. Asimismo, pasa por la aduana de exportación, incurre con los gastos de operación portuaria, lo carga al medio de transporte internacional. Es bien importante mencionar que los gastos que se plasman en el pedimento incurren desde el país de origen al tránsito internacional. Bien, una vez que la mercancía va en el transporte internacional, pasa por el seguro de mercancías, es decir, el vendedor aquí se hace cargo también del seguro de las mercancías, descarga en el puerto, y termina la obligación del vendedor con la operación portuaria. Es decir, una vez que termina de descargar la mercancía. Para culminar, sabemos que los costos asumidos por el vendedor terminan en la operación portuaria. Asimismo, también aquí en este punto termina el riesgo. Es decir, en este punto donde están las dos flechas terminan y se transmite la responsabilidad. El sexto Incoterm, llamado DA, se caracteriza por entregar la mercancía en el lugar. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada y preparada para la descarga en el lugar de destino convenido. Esto quiere decir que el vendedor transporta la mercancía, la carga al camión, la transporta en origen, pasa por la aduana de exportación, incurre la operación portuaria. Una vez incurrida esta operación portuaria, la carga al medio de transporte. En el transporte principal ya cargada la mercancía, es el punto donde se transmite la responsabilidad. Sin embargo, el vendedor puede dejar la mercancía en el punto de descarga en puerto o en operaciones portuarias, dependiendo el punto donde ellos hayan acordado en el compraventa, en el contrato de compraventa. Entonces, en este Incoterm, los costos asumidos por el vendedor culminan en el seguro de mercancías y el término en riesgo igual aquí, en el seguro de mercancías. El séptimo Incoterm, DDP, significa entrega de derechos pagados. Este es el último Incoterm donde podemos utilizar cualquier modo de transporte. El vendedor entrega la mercancía despachada para la importación y preparada para su descarga en el lugar de destino convenido. Es decir, en este Incoterm, los gastos asumidos por el vendedor son muy completos. ¿Por qué? Porque empieza de carga el camión, la mercancía la carga el camión, pasa por transporte en origen, asimismo cruza la aduana de exportación, incurre en las operaciones portuarias,
lo carga al medio de transporte principal, incurre el seguro de mercancías, descarga en el puerto. Aquí otra vez intervienen las operaciones portuarias por parte del vendedor. Okay. Y una vez llegando a la aduana de importación en el país de destino, es cuando culmina la responsabilidad del vendedor. Cabe mencionar que este Incoterm es muy completo, pues el vendedor termina los costos asumidos en la aduana de importación en el país de destino y también culmina aquí el riesgo. Puede que la mercancía la deje en transporte en destino, bien, pero eso depende de dónde se haya acordado en el certificado de compraventa. Ahora vamos a empezar con los transportes únicamente marítimos y vías navegables interiores. El primero de ellos se conoce como FAS, significa franco al costado del buque, es decir, la mercancía va a quedar a un costado del buque. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía está colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Ok. El vendedor incurre los gastos cuando la mercancía la carga al camión, la transporta en origen, cuando pasa la aduana de exportación y cuando hace las operaciones portuarias. En ese punto se transmite la responsabilidad. Y la mercancía queda a un costado del buque. El término de riesgo, entonces, para el vendedor, termina en operación portuaria y los costos del vendedor en operación portuaria también. Es así como FAS termina. Marítimo se conoce como FOB, franco a bordo. Es aquí donde el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto del embarque convenido. Es importante mencionar la diferencia entre el FAS y el FOB. En el FAS, la mercancía quedaba en operaciones portuarias en país de origen. Y en el FOB, como ustedes pueden observar, el vendedor carga la mercancía al camión, la transporta en origen, cruza la aduana de exportación, realiza las operaciones portuarias y la diferencia es aquí, que carga al medio de transporte la mercancía. En el FAS se quedaba sin cargarla en el medio de transporte principal. En este, la mercancía queda encima o sobre el transporte marítimo. En este punto es donde se transmite la responsabilidad y también donde termina el riesgo y los costos asumidos por el vendedor. El tercer Incoterm marítimo se le conoce como CFR, costo y flete. Aquí el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido y paga los costes y fletes necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino acordado. Es decir, se parece un poco al FAS y al FOB, únicamente la diferencia es que paga los costes y fletes necesarios para llevar la mercancía al puerto convenido. Es decir, el vendedor carga el camión, transporta la mercancía en origen, pasa por la aduana de exportación, incluye las operaciones portuarias, lo carga al medio de transporte, pasa al transporte principal, el internacional, en este caso es un barco, y es aquí donde la mercancía se queda en el barco y se transmite la responsabilidad al importador o al comprador. Entonces,
Entonces, los costos asumidos por el vendedor quedan en el transporte principal y termina el riesgo cuando carga al medio de transporte. Nos encontramos con el cuarto Incoterm de transporte marítimo, conocido como CIF. Este Incoterm es muy diferente a los demás, ahorita van a ver por qué. El CIF incluye costo, seguro y flete. El vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido y paga los costes y fletes necesarios. Y lo que lo diferencia de los tres restantes es la cobertura del seguro. Bien, es decir, el vendedor carga la mercancía al camión, lo transporta en origen, en su país de origen, cruza la aduana de exportación, incluye las operaciones portuarias, lo carga al medio de transporte. Una vez en el transporte principal, en el tránsito internacional, cubre el seguro de mercancías. Cabe mencionar que es obligatorio que el vendedor cubra el seguro de dichas mercancías. Entonces, los costos asumidos por el vendedor cubre el seguro de mercancías y los riesgos asumidos por el vendedor cubren hasta cuando carga en medio de transporte la mercancía en el país de origen. Bien, muchachos, una vez explicado los 7 Incoterms multimodales y los 4 marítimos, es bien importante que conozcamos esto para evitar algún conflicto que pudiese presentarse cuando nosotros importamos mercancía, cuando exportamos mercancía, para evitar algún conflicto, para evitar algún daño de nuestra mercancía, para saber quién va a pagar la cobertura del seguro, para ver qué Incoterm podemos adaptarnos, cuál es el que nos conviene. Recordemos que el Lessworth, la mayor responsabilidad queda por parte del comprador, y existen otros Incoterms donde, como ustedes pudieron observar, el vendedor pues se hacía cargo de todos los gastos, de la mayoría de los gastos. Bien, pues espero que les haya gustado. Fue una pequeña exposición acerca de los Incoterms.